que se usó allá en el año de 1900 Carranza por los quiroprácticos de aquella época. Tampoco se utiliza el nervoscopio, ni el neurocalómetro, ni nada de eso. Este se utiliza en la técnica Gonstead y en algunas otras técnicas. No se utiliza la palpación entrenada, que es mucho más precisa, ¿ok? En California yo conocí a un doctor quiropráctico que utilizaba mucho el nervoscopio y utilizaba él mucho la técnica Gonstead y utilizaba el nervoscopio. ¿Y qué crees? Que cuando yo palpaba a sus pacientes después de 20, 30 sesiones que él les daba de ajuste checándolos, diagnosticándolos con nervoscopio, el paciente estaba más chueco que las ideas de Donald Trump. O sea, este tipo de dispositivos te dan ciertos datos, pero no te dan los datos con mucha precisión, ¿sí? Por eso es más importante desarrollar la palpación. Se utilizó también el dermatermógrafo, ¿no? Que es como una termografía de superficie que ya después evolucionó a este tipo de dispositivos que son mucho más costosos, como el Site Subluxation Station, que es un escáner. Yo te voy a decir que utilicé este escáner durante más de un año en algunos consultorios, y el escáner te arroja muchos falsos datos, ¿sí? Llegaba una paciente obesa, por ejemplo, y marcaba todas negras, ¿no? Y llegaba una paciente delgada y marcaba todas blancas, ¿no? Entonces, dependiendo del somatotipo, era lo que marcaba, y el escáner estaba nuevo y estaba perfectamente calibrado, no tenía ninguna imprecisión. Entonces, eso lo vi muchas veces, ¿sí? Entonces, esto sabes realmente para qué se usa, y les va a caer de bomba a los que lo usan, ¿eh? Pero es una realidad. Esto sabes para qué se usa. Se usa ante todo como marketing, porque el quiropráctico no sabe palpar, porque el quiropráctico no sabe anatomía de superficie, porque el quiropráctico no sabe diagnosticar, no sabe aplicar etiquetas diagnósticas. Entonces esto es un facilismo, me voy a lo fácil, y además aquí le meto 12, 20, 30 sesiones al paciente, ya que esté todo blanquito, es que ya quedó. Y te meto 12 o 15 sesiones, y si no quedaron las vértebras blanquitas, entonces otras 12 o 15 sesiones, o 20 o 30 o 800,000 sesiones, hasta que salga todo blanquito. Eso es marketing, pero no es clínica, ¿sí? Y es también una falta de honestidad. Sé que a algunos les va a caer de bomba, pero es la realidad. Por eso en la nueva quiropráctica se enfatiza la palpación entrenada, y la palpación cuesta trabajo desarrollarla, pero ya cuando la desarrollas, Dios mío, es una maravilla, ¿sí? Se aplica una hoja de consentimiento informado para avisarle al paciente de los posibles efectos secundarios, sobre todo en los primeros 2 ajustes o las primeras 2 sesiones de ajuste o reprogramación. Y ya entonces empieza el algoritmo. El cuerpo humano es un algoritmo, la columna vertebral es un algoritmo, la forma en cómo se desacomoda o se desprograma la columna vertebral representa un algoritmo, y la técnica que se aplica en la nueva quiropráctica también es un algoritmo. Por eso yo les hablaba de las matemáticas discretas, de la teoría de los algoritmos, de las matemáticas fractales y de la informática teórica, ¿sí? Porque todo es un conjunto de algoritmos. Todo esto son matemáticas. No te deja ningún lugar a lo que dijo Roberto Cerón en el año de 2022 allá en la Ciudad de México, o lo que dijo Clarence Gonstead en 1923, o lo que dijo B.J. Palmer en el año de 1900 Carranza. Esto te lo deja. Esto ya no son argumentos ad hominem, dependiendo de un solo hombre que los generó, sino son matemáticas. Esto es ciencia, ¿sí? Entonces, la técnica que se aplica son algoritmos. La evolución del paciente también es un algoritmo que se asemeja mucho a la secuencia de Fibonacci o a la secuencia de Lucas o a los números de Lucas. Entonces aquí está la secuencia de Fibonacci. Esta es una espiral logarítmica, es un algoritmo que al mismo tiempo es un logaritmo. Tendríamos que estudiar a fondo lo que es un algoritmo y lo que es un logaritmo, ¿no? Entonces, bueno, es un algoritmo que se convierte en un logaritmo. Esta es
la espiral logarítmica, y esa es precisamente la evolución del paciente dentro de la nueva quiropráctica, porque todo son matemáticas. Entonces yo ya sé qué es lo que va a suceder al paciente en la primera etapa del tratamiento correctivo, después en la segunda y después en la tercera, porque todo está regulado matemáticamente, ¿sí? En el caso este es el algoritmo de evolución del paciente, y este es ¿por qué sigue ese algoritmo o ese logaritmo? Porque esa es la estructura del universo. Acuérdate de la informática teórica, de la física digital, del del pancomputacionalismo, y porque todo es computable, todo el universo, esa teoría del pancomputacionalismo describe que todo el universo es una enorme computadora, una matrix. Entonces, las espirales de la naturaleza, de las galaxias, las partículas subatómicas, algunos vegetales, el nautilo, la materia y la energía oscura en las cuales se enrolla la galaxia, etcétera, así está constituido el universo, ¿sí? Entonces aquí no estamos inventando nada, ni estamos inventando la rueda, simplemente estamos siguiendo la sabiduría del cuerpo humano y de la naturaleza. Aquí tienes la secuencia de Lucas, y ve, esta precisamente es el gráfico de evolución del paciente. Primero hay una como montaña rusa, después llegamos a una meseta, y llegando más o menos a el número de sesiones, el paciente se va para arriba, ¿sí? Esta es una secuencia matemática. El paciente comenzó aquí hace años y fue bajando. Aquí fue este periodo de gestación de su problema. Luego ya llegó al periodo preclínico, donde no tenía síntomas, y después empezó a disfuncionar. Y aquí ya es el periodo clínico, cuando empezó la montaña rusa. Sí, esta es la historia natural de la enfermedad. Pero entonces yo tengo que ir al revés. La nueva quiropráctica va al revés. Empezamos aquí con reacciones, después viene una estabilidad y después nos vamos para arriba. Entonces es un algoritmo A, B, C, D, E, F, y luego nos regresamos. Es un algoritmo recursivo. F', ¿sí? D', C', B', A'. ¿Sí? Volvemos a los algoritmos, volvemos a las matemáticas discretas. Aquí está la secuencia de Fibonacci, y ve cómo está la secuencia de Lucas, la secuencia de Fibonacci. Aquí está el algoritmo. Aquí puedes ver el algoritmo recursivo de la secuencia de Fibonacci, y ese es precisamente el algoritmo de la evolución del paciente. Y si lo comparas con la ley de Hooke de la física de la resistencia, por ejemplo, de un resorte o de los materiales elásticos o plásticos, primero es una deformación elástica y ya después se convierte en una deformación plástica, y aquí ya se fractura el material. Entonces más o menos sigue la misma curva, pero es al revés, ¿no? Entonces observa esta curva, aquí empieza y luego experimenta este punto de inflexión y llega así. Entonces ese más o menos, aquí sería la montaña rusa, luego nos vamos para arriba y luego así, ¿sí? O al revés, aquí sería la montaña rusa, llegamos a una meseta y luego nos vamos para arriba, porque es en sentido contrario, un proceso en sentido contrario, muy parecido a la ley de Hooke. Después de que ya se reprogramó al paciente, ya se le acomodó, ya se le ajustó, ya el paciente prácticamente llegamos al final del algoritmo de tratamiento correctivo. Ahora viene un periodo de rehabilitación, ¿sí? Hay que rehabilitar los músculos del paciente, las cadenas musculares. En la nueva quiropráctica esto es muy importante, ¿sí? Porque el paciente llega con falta de propiocepción, con falta de fuerza muscular, con falta de elasticidad muscular, con falta de resistencia muscular, con falta de nutrición muscular, con sarcopenia, ¿sí? Entonces, la nueva quiropráctica se basa en este autor que es Craig Levinson, en sus 3 ediciones, Rehabilitation of the Spine, rehabilitación de la columna vertebral, pero también en otra bibliografía. Pero este texto particularmente, y ahora ya sacaron la 3ª edición, muy buena también, pero la segunda es la mejor, ¿sí? Son libros realmente muy bien documentados, fantásticos. Entonces, primero es el tratamiento correctivo, después es el periodo de rehabilitación,
Y ya después viene una onda sinusoidal, que también son matemáticas, de cuidados preventivos, ¿sí? Y ahora sí, hasta que llegamos aquí, el cuerpo del paciente va a liberar todo su potencial. ¿Por qué digo hasta que llegamos aquí? Porque muchos quiroprácticos tratan de liberar el potencial del paciente ajustando la subluxación que está supuestamente comprimiendo el nervio para liberar el potencial de salud del paciente. Pero eso es imposible porque el paciente trae ahí toda una montaña de síndromes neuromusculoesqueléticos que hay que resolver primero para que ahora sí, bajo un protocolo, un algoritmo de cuidados preventivos, entonces ahora sí libere aquí todo su potencial, porque ya está reprogramado. Mientras no esté reprogramado, no puede liberar el potencial, ¿sí? Esto es muy importante. En la nueva quiropráctica, la duración por sesión de cada paciente es de 20 a 30 minutos. A veces te tienes que llevar más porque hay pacientes que traen problemas tan complejos que a veces te tienes que llevar, sobre todo en las primeras 2 sesiones, más tiempo. Viene una rampa de incubación, de cómo vas a incubar tu consultorio, y esa consiste en cómo lo vas a ir ascendiendo el número de pacientes. En la nueva quiropráctica, al principio es lento, pero ya después sube el número de pacientes de tal manera que va creciendo la bola de nieve y llega un momento en que no te das abasto de pacientes, ¿sí? De todo esto les voy a hablar en el seminario. La rampa de incubación sin publicidad es primer mes 1 paciente al día, segundo mes 2 pacientes al día, tercer mes 3 pacientes al día, cuarto mes 6 al día, quinto mes agenda llena permanentemente, ¿sí? Al año 2 tienes la capacidad de una proyección nacional o internacional. Nacional en los mejores lugares de tu ciudad, en las zonas de más alto valor de poder adquisitivo, e internacional, si dominas el inglés, por lo menos básico, te puedes ir a trabajar a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, pero ya certificado en la nueva quiropráctica, porque si te vas como egresaste de la universidad, difícilmente te van